Seguimos en el living, recibimos ahora a Rodrigo Galván, él es vocalista de la banda Martes 13. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, Martes 13 que se crea a mediados de 2019, pero que bueno, su trabajo discográfico tuvo que esperar bastante justamente por el tema de la pandemia. Contame cómo es que se forma la banda. Bien, nosotros tenemos amistad de varios años, con varios de los integrantes habíamos compartido proyectos anteriores y también con otros teníamos siempre esa cosa pendiente de a ver cuando nos juntábamos a hacer música, y bueno, fue un poco la excusa el tener unas canciones que no encontraban lugar en ninguno de los proyectos en los que estábamos y empezar a revestirlas y a instrumentarlas. Eso fue la excusa para formar la banda, que después eso empezó a cobrar vida propia y a tener su propia identidad sonora. Bien, ¿y cuál es la identidad sonora? Bien, yo creo que nos corta generacionalmente el fenómeno del rock rioplatense y grupos locales a montones, que soy injusto si empiezo a nombrar porque me quedan algunos afuera. La Abuela, Coca, sí, La Vela. No te va a gustar, Trotsky, Sordermo, no sé, un montón de grupos de esos que para nosotros fueron como, nos enseñaron eso, una sonoridad y una sensibilidad de hacer rock desde un lugar rioplatense, porque es eso, también hay influencias a nivel internacional, pero esa es una manera de decir propia de esta zona. Y creo que eso nos corta como generación y como grupo, el pararnos desde ese lugar para después matizarlo con otras sonoridades y otras cosas más de época, pero desde el rock. Bien, ¿y por qué Martes 13? Veníamos de alguna seguidilla de infortunios, por así decirlo, y fue la manera de decir, bueno, hagamos de esto parte de la identidad de la banda, como que arrancar con el pie izquierdo del día sea algo que nos ayude a nosotros a seguir y a formar el proyecto, y de ahí dijimos, bueno, Martes 13, eso fue el nombre. Rodrigo, vos sos el encargado de las canciones, ¿verdad? Al menos de la composición de alguna gran parte, ¿no? Sí, es eso, más que nada las canciones las armo desde un lugar más íntimo, en mi casa, con una guitarra acústica, y después la banda lo que hace es revestirlas también y darles como esa estructura y esas capas de armonías y sonidos que hacen más a un grupo de rock. Las canciones nacen más acústicas y después desde lo íntimo. Ahí va eso. ¿Y a qué le escribís? O al menos en este nuevo proyecto, capaz que habrá cambiado con el paso de los años. Hay de todo un poco. A mí siempre me interesó hacer canciones desde un lugar en el cual no hablen tanto, no sean tan autorreferenciales en realidad, por así decirlo, y que otra persona las escuche y pueda sentir, bueno, esto me hace eco en algún momento de mi vida o por ahí resuena algo, pero es eso, desde ese lugar hacer canciones. Después las empezamos a revisar con el tiempo y ahí entendimos, bueno, hablan de un momento de nuestra vida también, eso como grupo, y fue la decisión de nombrar el disco La Era de Fuego, que es como hablar de esa vitalidad que traíamos y que de ese momento pre-pandemia, en realidad, que viéndolo a distancia es como, bueno, volvimos, estamos volviendo a los escenarios y todo, pero no somos las mismas personas, entonces fue como una manera de decir, habla de ese momento de nuestras vidas. ¿Cómo les pega a la banda justamente la pandemia, teniendo en cuenta que se forman a mediados de 2019 y en marzo de 2020 se decreta la emergencia sanitaria? Bueno, al principio fue una especie de replantearnos todo. Nosotros teníamos el disco como algo hacia lo que íbamos, era un horizonte al cual nos íbamos moviendo, pero también replanteamos un poco nuestra estrategia, porque teníamos algunas cosas grabadas, otras no, y dijimos, bueno, vamos a salir con las canciones que tenemos, como las tenemos, capaz trabajando un poco más el detalle e ir aprendiendo de eso e ir viendo también cómo la gente las va tomando y las va apropiando. Desde ese lugar es eso, planteamos una estrategia más de tirar un tema, capaz su video, difundir eso, y bueno, también poder buscar eso, colaboraciones, que en el disco hay un montón, y es eso, son cosas que haber trabajado con la velocidad de la cotidianidad pre-pandemia, quizás no lo hubiésemos podido lograr así. Pero bueno, también respetando ese primer impulso, quisimos volver a después recopilar eso como un disco. Y es lo que salió ahora. ¿Y cómo es esto de comenzar a presentarlo? Porque claro, una cosa es poder trabajarlo en un estudio o en la interna del grupo, y otra cosa es presentarlo en vivo y allí notar el ida y vuelta con la gente. Bueno, eso es algo que venimos aprendiendo totalmente. Y también ver eso, que una cosa es lo que uno crea y lo que uno espera de una canción, lo que le deposita, pero también después es la apropiación que hay por parte de la gente. De repente es eso. Nosotros en los primeros toques que tuvimos, y ahora también lo hacemos, capaz el ver medio de costado por un tema de los nervios, cómo
cómo es eso, se va tomando cada canción y ve si hay alguna patita que se mueve o si hay alguien que mira mucho el celular y ver, bueno, también qué funciona y qué no. El empezar a entender esos temas en vivo y que cobre su propio camino en las canciones. ¿Y han podido comenzar a descubrir cuál es su público? Sí, en primera instancia es bastante familiero, de amigos, de conocidos, y también de públicos por ahí prestados, porque hay veces que hemos tocado, por ejemplo, teloneando a Echa la Madre y a Chole, que son público que lo van a ver a ellos, pero que también es súper respetuoso con artistas nuevos, y es como muy importante para nosotros es eso, el estar tocando y tomar magnitud, decir, wow, yo me crié escuchando las canciones de este tipo que va a estar dentro de un rato, y es como también que flash la cercanía que hay entre los artistas a nivel local. Y hacen una lectura de cuál es el momento de la escena musical uruguaya. Bueno, tú mencionabas recién el auge o el boom del rock nacional, ahí estaba clarísimo lo que estaba pasando, y ahora que está todo como un tanto más diseminado, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que parte también de un cambio generacional en el cual las etiquetas no son tan importantes. Es eso que te digo, nosotros por ejemplo nos paramos desde el rock a hacer cosas, pero también no tenemos problema en coquetear con otros géneros o probar algunas sonoridades o formas de componer distintas. Yo creo que eso, es un momento de rock en el cual es de transición y nuestros referentes, muchos de ellos siguen vigentes, siguen haciendo música y siguen sacando material nuevo, que es eso, súper interesante el ver, por ejemplo, qué tienen para decir, cómo se revuelven para tener una carrera de 20, 30 años a veces, sin reiterarse, es eso, sin tener una misma sonoridad todo el tiempo y viendo eso, los formatos de las canciones. Desde ese lugar creo que es una etapa de bisagra en la cual siguen conviviendo esas cosas, pero también hay sonidos nuevos. Y hay mi generación y generaciones más jóvenes aún tienen menos problema en jugar con otros géneros, en hacer esas mixturas y esas hibridaciones, que también está buenísimo para Bien. Se van a presentar en Blues Bar ahora, el 29. Sí, fue un poco eso que te comentaba, el hecho de ir volviendo de a poco a los escenarios, y bueno, y tener una deuda pendiente con familiares y amigos y gente que se nos acercaba y nos decía a ver cuándo tocan, que los quiero ir a ver, que no sé qué. Bueno, armamos el disco. Terminando el año además. Sí, en la hora dijimos, amerita hacer una presentación antes que termine el año, que también el año que viene será de defender estas canciones y eso, pero no queríamos cerrarlo sin hacer algo acá local y bueno, de entrada libre también. Qué bueno. Y después, capaz que hacen algún tipo de gira por el o estarán tocando en algún lugar. Sí, ¿es su idea? Hay algún plan ya de que eso se van ajustando fechas y eso para hacer que el viaje sea lo más fluido posible, pero hay alguna idea así de tocar por Balizas, por La Paloma, por lo menos eso está en el panorama y bueno, y lo que se va formando entre medio también. Está buenísimo. Bueno, invitamos a todos a que primero escuchen el disco que está colgado en las plataformas, ¿no? Sí, La Era del Fuego, martes 13. Si lo buscan aparece así, bueno, es eso, escucharlo y ver la propuesta de principio a fin. Y quien quiera puede ir entonces el próximo 29 a Blues Bar, ¿a partir de qué hora? Al de las 9. A partir de las 21 horas. Sí, va a estar con nosotros el alemán Gerardo Dorado, ¿Sí? Que bueno, es un artista con el cual compartimos proyectos y un montón de amistad de años y bueno, es eso, es como una especie de padrino. De padrino musical, exacto, que va a ir a acompañarnos y a darnos una mano en eso. Buenísimo, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ojalá que esté buenísimo el toque. Arriba, muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos ahora con Alejo y nuestra